Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vengo con todo, pues vengo a hablar según mi opinión personal de cuáles son los 20 mejores rostros rumbo al certamen universal en su próxima edición, el cual es el Miss Universo 2022. Es importante recordar que hasta la fecha hay un total de 86 candidatas electas. Sin más que agregar, este es mi top 20. 20. Vietnam. Sí, sé que vimos un video donde ella se muestra sin maquillaje y cambia demasiado, pero como esto no se trata de una competencia al natural, montada es otra cosa y no se puede negar. Cuenta con uno de los mejores rostros y hay material para trabajar en ella. Es una asiática muy fuerte en esta competencia. Sus facciones son duras, pero hacen armonía con todo su rostro. Es un complemento perfecto para ubicarla en el puesto número 20. 19. Sudáfrica, Davina Carey, la africana más fuerte de esta edición. En su foto oficial la rompió por todo lo alto, un punto a su favor. Su favoritismo no es en vano, ella tiene un rostro seductor y penetrante que se logra robar la atención. Tiene un perfil muy top model. Es una de sus mejores cartas, la cual esperemos que logre llamar la atención en la concentración del concurso. 18. Honduras, Rebeca Rodríguez. Viene de un país muy constante en Miss Universo, pero no ha logrado clasificar al cuadro final desde hace décadas. De hecho, su única y mayor actuación fue en Miss Universo 1955, donde logró ser virreina universal Maribel Arrieta. Este año es un mayor reto para Honduras, porque tienen una buena candidata. Posee una cara dulce y angelical. Es una rubia de impacto. Su mayor atributo es su mirada. 17. Guatemala, Ivana Bachelor. Una latina de lujo es la candidata que representará a todos los guatemaltecos y seguro enamorará a muchos con su participación. Ivana posee un llamativo rostro, sus rasgos finos, su color de ojos, aunque debería ser rubia totalmente, creo que sería el plus. Me parece muy elegante. 16. Aruba, Kiara Arens. De hecho, una de las morenas que son de mis favoritas. Cuenta con unas facciones muy internacionales. Tiene ese sabor caribe y a la vez hindú. Es muy exótica, lo cual logra llamar la atención. Cuidado con Aruba. 15. Puerto Rico, Ashley Cariño. Muchos aseguran que la puertorriqueña tiene unas facciones muy parecidas a las de la Miss Colombia del año pasado, Valeria Ayos. Lo que sí es cierto es que es una morenaza, tiene unas facciones propias de una villana de telenovela, sabe realzar sus atributos y así nos los ha dejado saber desde su coronación nacional. Una candidata de lujo. 14. Panamá, Solaris Barba. Tiene un rostro con duras facciones, pero aún así no deja de resaltar muchísimo. Posee mucho carisma y experiencia, sabe cómo posar y recientemente la pudimos ver en su foto oficial. Para mí fue la que resaltó más dentro del grupo de candidatas. El fotógrafo hizo realmente un trabajo excelente. Panamá se posiciona muy fuerte para lograr una clasificación dentro del selecto grupo de semifinalistas. 13. Polonia, Aleksandra Klepaska. Cuenta con el rostro de la vida y es que sus ojos claros y sus facciones realmente logran acaparar la atención. Me resulta angelical y tierna. Sus facciones son finas y ese color castaño hace juego en todo su conjunto armonioso. Espero que en la concentración brille porque tiene con qué. Seguro que le irá increíble. 12. Bahrain, Eklin Khalifa. Si algo no se puede negar es que es una chica muy bella. Posee esos rasgos árabes que resulta siendo muy atractiva para la competencia. Sin embargo, creo que le hace falta mucha preparación. Pero de que es bella, lo es. 11. Camboya, Manita Hans. Es una de las asiáticas que luce muy dulce cada vez más. Para mí es otra de las asiáticas más fuertes dentro del grupo. Posee un rostro muy fresco, fino y elegante al mismo tiempo, lo que la hace que llame mucho la atención dentro del grupo de candidatas. 10.
Italia, Virginia Stablum. Posee rasgos fuertes. Sin duda alguna, dichos rasgos la hacen muy internacional. Italia está muy fuerte este año con Virginia. Posee uno de los mejores cuerpos de esta edición también. 9. Islandia, este que está aquí es su nombre, no lo sé pronunciar. Difícil de pronunciar. La reina nórdica nos ha dejado claro que el rostro es lo que le sobra. Sus ojos azul marino son hipnotizadores. Nos ha mostrado su buena evolución desde que ganó su concurso nacional. Su rostro es uno de sus mejores atributos. Sin duda alguna, es una candidata por Europa que podría dar muchas sorpresas. 8. Tailandia, el nuevo país anfitrión. De hecho, muchos la comparan con Catriona Gray, la Miss Universo 2018. Es una asiática de lujo, es elegante, montada es un espectáculo. Aunque, ¿ustedes creen que el Miss Universo buscará nuevamente el mismo perfil del 2018? Déjamelo saber en los comentarios. 7. Portugal, Thelma Madeira. Sin duda alguna tiene mucho chance en esta competencia. Cuenta con un rostro realmente impactante. Su mirada es muy profunda. En conjunto su cara es muy armoniosa. Tiene potencial para luchar por la corona. Aunque es europea, sus rasgos son muy latinos. 6. Chile, Sofía de Pasier. Posee una belleza clásica. De hecho, es la favorita de Osmel. Y no es para menos. Si algo le sobra es rostro. Ha robado mirada de cara a la contienda universal. ¿Será este el año que por fin Cecilia Boloco entregue la batuta a Sofía? ¿Ustedes qué piensan de Chile? Sofía viene mejorando cada vez más y su rostro es una de sus mejores cualidades. 5. Venezuela, Amanda Dudamel. Como buena latina, Amanda cuenta con un rostro muy fresco y moldeable en cualquier ocasión, y eso es uno de sus puntos a favor. Además, transmite paz y cordialidad. Su figura, elegancia y porte la posiciona muy fuerte para lograr quizás tal vez la corona universal. Cuenta con el paquete completo. 4. Filipinas, Celeste Cortesí. Físicamente el paquete completo y su rostro es muy exótico. De entre el grupo de las asiáticas, como todos los años, es una fuerte competidora. Llama mucho la atención por su mirada y sus rasgos tan marcados. A veces resulta una bomba sexy. Filipinas nuevamente viene con fuerza este año. Sin duda alguna llegará muy lejos. 3. Perú, Alessia Robreño. Esta peruana es otra de las latinas que van muy fuertes al concurso. Desde su coronación como reina de Perú, ha dejado claro que posee uno de los mejores rostros de esta competencia. Quizás logre llevarse la segunda corona para su país. Su mejor cualidad física es su rostro armonioso. Tiene un perfil muy internacional, el cual ha llamado mucho la atención. 2. España, Alicia Faubel, de los mejores rostros de Europa. Ha robado muchas miradas de cara a la contienda universal. Y con mucha razón vale la pena tenerle el ojo puesto en la competencia. Su mirada angelical y a la vez profunda y llena de misterio hacen que resalte muchísimo. Tiene una cara muy internacional. 1. Colombia, María Fernanda Aristizábal. Y para mí es el mejor rostro de esta edición. Sus facciones en general es el complemento perfecto. Es una rubia de impacto y vaya qué impacto. De hecho, sus facciones tan delicadas la hacen resaltar mucho en esta competencia. Tiene muchas posibilidades que este año Colombia gane la corona. Después de Paulina Vega y Gabriela Tafur, es la candidata colombiana que veo con más posibilidades para ganar. No puedo terminar este video sin dejar claro que hacer un top es una opinión muy subjetiva de cada persona, además de que se me hace muy difícil dejar fuera algunas candidatas en el conteo, por lo que hay que destacar a otras candidatas con unos rostros realmente impactantes, y ellas son Ucrania, Nicaragua, México, Malasia, Kirguistán, Corea, Kosovo, India, Grecia, Ghana, Francia, Ecuador, Curazao, Croacia, Costa Rica,
Brasil, Belice, Angola y Albania. Es bueno para mí que hayas llegado hasta esta parte del video. Me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas de nuevos videos, des like a este video, compartas, comentes y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.